Buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos un día muy importante para el Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales eh, y para la universidad en su conjunto también, con un conferencista muy distinguido y muy conocido en Chile, que ha tenido una larguísima y destacada trayectoria en Chile y también a nivel internacional. Eh, Nos acompaña, desde luego, la rectora de la universidad, la señora Marigen Honkon, y también el presidente del Consejo Académico de la Universidad, don Patricio Leiva, quien ha realizado una abnegada tarea por años para la universidad y ha presidido un importante número de ciclos de conferencias sobre temas internacionales de vigencia, de mucha vigencia a lo largo de este largo tiempo. El senador Insulza, como ustedes saben, es abogado de la Universidad de Chile, con estudio de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Flaxo, y maestría en Ciencia Política en la Universidad de Michigan. Inició su carrera política durante su periodo de estudiante universitario y fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de su facultad, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, de la FECH, y presidente de la Unión de Federaciones Universitarias de Chile, UFUCH. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende se desempeñó como director de la Academia Diplomática de Chile y asesor político del ministro de Relaciones Exteriores. Tras el golpe de Estado de 1973, el senador Insulza se exilió inicialmente en Italia entre el 74 y el 80 y posteriormente en México entre el 81 y el 88. En México fue catedrático, investigador y luego director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el Centro de Investigación y Docencia Económica, profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ya de regreso en Chile, integró la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición política que condujo la transición democrática y gobernó Chile entre 1990 y 2010. En el gobierno del presidente Erwin fue embajador para la cooperación internacional y vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional. Con el presidente Frei fue su secretario de Relaciones Exteriores, canciller entre 1994 y 1999 y ministro de Presidencia durante el año 1999. Entre el año 2000 y 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, fue ministro de Interior y ejerció la vicepresidencia de la República, convirtiéndose además en el primer chileno que por mayor tiempo continuo ha servido cargos ministeriales en su país. En el año 2005 fue electo secretario general de la OEA, cargo para el cual fue reelegido en el 2010, entregando así una década a la cabeza de la organización internacional de mayor relevancia en las Américas. De regreso al país, al cumplir su segundo periodo en la OEA, el senador Insulza se ha desempeñado como presidente de Chile Transparente, agente del Estado de Chile ante la Haya por el juicio con Bolivia. Actualmente, como hemos dicho, es senador nacional por la región de Arica y Parinacota para el periodo 2008-2016. Preside la Comisión de Seguridad Pública y es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Presupuesto del Senado. Y por sobre todas las cosas, para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con el senador Insulza durante años en la Cancillería, podemos dar un testimonio de su hombría de bien, de su disposición, de su capacidad intelectual, de su preparación, de su humanidad para compartir y para decir siempre una luz, una guía, siempre con buen humor, con un talento extraordinario y con una sencillez también que nos motivó siempre para trabajar en un equipo, como les digo, de una manera muy notable que ha dejado una huella imborrable en la Cancillería hasta el día de hoy. El tema que nos convoca, el tema que ha fijado, me gustaría que el presidente del Consejo Académico lo enunciara brevemente, cuál es el tema que el senador ha elegido para esta tarde, y naturalmente unas palabras introductorias de la rectora, sería el saludo, sería muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, después de la introducción que nos hace el director de nuestro Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes, ciertamente yo solo puedo decir la tremenda oportunidad que disfrutamos nuevamente porque el senador Insulza
es un amigo de la Universidad Miguel de Cervantes, de esta casa desde siempre, y lo hemos tenido en diversas oportunidades. Y hoy día a quien se siente muy distinguida de poder recibirlo como rectora de la universidad, soy yo, que doy testimonio de lo que nuestro director del instituto acaba de decir. Contar hoy día con el nuevo aporte del senador Insulza, de este gran prohombre, este hombre que ha buscado siempre el bien común y ha mirado los temas de la política desde la mayor altura y con la mayor calidad, así como también los temas de la democracia y para qué decir los temas de las relaciones internacionales, es un privilegio y es una tremenda oportunidad cuando como universidad tenemos la obligación también, ¿no? Y en eso estamos, de hacernos cargo, de poder buscar todas las miradas posibles para enfrentar este mundo convulso y este mundo complejo que nos ha puesto muy a prueba como humanidad. Por tanto, querido senador, querido amigo, me siento muy contenta de poder sentirme en la calidad como para mencionarlo como un amigo. Bienvenido, nuestra gratitud y por cierto, toda nuestra escucha para poder dar los pasos necesarios y en el aporte que podamos hacer como universidad a este tremendo desafío humano y universal. Muchas gracias, senador. Aquí lo abrazamos, lo recibimos y escuchamos sus orientaciones. Muchas gracias. ¿Ya? Simplemente para agradecer a nuestro querido amigo de tantos años y con las palabras que expresa Marigen, francamente, las comparto 100% y el alto honor de tener a José Miguel, lo agradecemos una vez más con todo nuestro cariño. En esta oportunidad hemos, de acuerdo al programa que tiene el Instituto para el examen de los problemas internacionales más relevantes que se van produciendo, naturalmente que fue el tema del cambio presidencial en Estados Unidos, que es un cambio que ha generado, yo diría, casi más incertidumbre que lo que este gobierno tenía, que este mundo tan incierto nos tenía y nos está ofreciendo desde sus más diferentes horizontes. Pero sin duda alguna, el caso de la nueva presidencia de Estados Unidos es un hecho nuevo, distinto, sobre todo porque se ha dado en un plano en que la presidencia de Estados Unidos, con una personalidad tan fuerte y arrolladora como la del presidente Trump, va a contar con las dos ramas del Parlamento a su favor y desde ya tenía antes, ¿no es cierto?, dejado incluso en gran parte como herencia de su gobierno anterior, una Corte Suprema también muy favorable al señor Trump. De manera que los tres poderes del Estado van van a estar en manos, en el fondo, de una sola persona, y eso genera una situación nueva, no solo en Estados Unidos, sino yo diría muy pocas veces alguna alta autoridad ejecutiva ha contado con el poder legislativo y judicial de manera positiva a sus intereses y objetivos. Nadie mejor, creo yo, que José Miguel, que además vivió en Estados Unidos durante 10 años en el periodo cuando fue secretario general de la OEA, y desde su principio en su vida académica en México, cuando él dirigió el Instituto de Estudios de Estados Unidos, sobre todo, vale decir, junta la historia de Estados Unidos y la realidad de hoy, y en esa perspectiva creemos que este tema que él mismo nos ha planteado, universalismo y aislacionismo de la política exterior de Estados Unidos, va a ser sin duda alguna extremadamente relevante. De manera, José Miguel, que muy agradecido y estábamos muy seguros de que todos los participantes en esta reunión van a estar extremadamente interesados en escucharte y van a salir más interesados todavía con las argumentaciones que tú nos vas a presentar. Muchas gracias, José Miguel, y a tus órdenes para escuchar. Bueno, muchas gracias, Patricio. La verdad es que todavía tengo en mi memoria la cantidad de cosas que hicimos juntos cuando recién se empezó a abrir la democracia en Chile y creamos un Instituto de Estudios Internacionales y una cantidad de otras cosas.
Y la vida nos ha ido juntando de vez en cuando. Yo estoy muy contento de estar aquí y de que tú seas quien presenta. Igual que José Miguel Cruz, que embajador, viejo embajador que tuvo la mayor parte, algunos de sus primeros cargos como embajador los tuvo cuando yo estaba allá en la OEA, fue bastante más joven que yo. Muchas gracias por esos recuerdos hermosos del consulado en Chicago, donde realmente hicimos más migas, y de todas las cosas que se hicieron después, ¿no? Y Marígen, Sí. claro, Marígen también con ella estuvimos juntos en el gobierno, trabajamos de manera muy sustantiva en temas de política exterior, por lo demás, una gran embajadora nuestra en Alemania. Así es que creo que realmente me siento en mi casa, lo digo con toda franqueza. Claro, el tema aquí es que eh, claro, empieza con Donald Trump, ¿no? Y yo quiero decir una cosa para empezar que no tiene que ver con lo que voy a decir después, pero es importante. Creo que es decisivo. Cuando salió elegido por primera vez Donald Trump, yo dije, yo no conozco a nadie que haya votado por Donald Trump. Y eso que conocí una cantidad de académicos, ¿no? Académicos importantes, de izquierda, de derecha, incluso que habían estado en la OEA y que eran connotados, gente republicana. Sin embargo, yo estaba seguro que ninguno de ellos había votado por Trump. Pero de pronto me puse a pensar de nuevo y dije, en realidad la gente, porque nosotros como secretario general de la OEA, como todos los cancilleres, Soledad también lo tenía, nos esperaban cuando llegábamos a Washington y nos acompañaban un grupo de personas contratadas por el Departamento de Estado que generalmente eran soldados retirados o policías retirados. Y a mí no me cabe ninguna duda que la mayor parte de ellos vota y votó por Donald Trump. Porque esta elección que tuvo que se supone que se eligió a alguien de la extrema derecha o algo por el estilo, resulta que los que votaron por él en lo fundamental, el grupo social, así cuando se identifican grupos sociales, ¿quiénes votaron por? Los hombres que no tienen college completo, en un 85% votaron por Donald Trump. Es el grupo más grande, más numeroso, es realmente lo que podríamos llamar los sectores más populares, más pobres y más esforzados de los Estados Unidos, que de alguna manera le dieron un portazo al sistema que tenían, ¿no? Por eso el resultado de la elección presidencial fue tan claro. Y le entregó a Donald Trump algo que en sus propias palabras, Trump es un poco hiperbólico, ¿no? Habla muy fuerte, pero dijo con mucha claridad, le entregaron un mandato poderoso. Y el fracaso demócrata en la Cámara de Representantes, el control que ella ejercía desde antes sobre la Corte Suprema de Justicia, y más aún, su absoluto dominio sobre el Partido Republicano, en el cual todos reconocen que le deben solo a él sus muchas victorias, lo ha dejado como presidente electo en una cómoda posición que le asegura que va a gobernar el país por lo menos estos 4 años, o por lo menos los primeros 2 años, porque las cosas ustedes saben tienden a cambiar cuando hay nuevas elecciones y hay nuevas elecciones de representantes en 2 años más, pues, de diputados, digamos. Por lo tanto, va a tener 2 años para gobernar sin oposición. Entonces, la pregunta, por cierto, la primera pregunta es si realmente va a ser el personaje autoritario que trata de irse más allá de los límites que le plantea la Constitución, etcétera. Y eso ya lo empezó a demostrar, pues. Ayer se produjo su primera renuncia, y la renuncia era del señor que había nombrado para el Departamento de Justicia, que se dio cuenta de que él estaba procesado y además había dicho que el Departamento de Justicia y el FBI habían disolverse. Entonces ese señor parece que se dio cuenta que no iba a tener los votos probablemente en el Congreso para ser ratificado, o por lo menos que estaba creando demasiadas dificultades. Y otros nombramientos han habido parecidos, ¿no? Han habido otros nombramientos parecidos, lo cual muestra que en realidad Trump va a ser, como lo dije yo hace un par de días atrás, con el parodia del título de una película, Trump desatado. O sea, ya no es el Trump del primer periodo, que esperaba ser elegido que esperaba ser elegido ahora. Ahora es un Trump que ha pasado a la historia de Estados Unidos. O sea, ustedes saben que una pregunta muy compleja que le hacen a los jóvenes, o sea, muy fácil que le hacen a los jóvenes estudiantes que estudian el sistema político norteamericano, es ¿cuántos presidentes ha tenido Estados Unidos? Y claro, como Trump ahora va a tener el número, creo que el 47 o 48, dice, bueno, 47 ha tenido. No, ha tenido 45 nomás.
porque dos de ellos fueron elegidos no sucesivamente. Grover Cleveland en el siglo XIX y Donald Trump ahora. Segundo presidente que es elegido no sucesivamente en la historia de Estados Unidos, lo cual realmente ya ha pasado a la historia, por cierto. Por eso, si no es por otra cosa. Ahora, en realidad parece prematuro decir cuál es el camino que va a seguir Trump, ¿no? Porque las evidencias hacen pensar, como he dicho recién, que él va a continuar más, o va a intentar continuar más desatado con la línea que tenía antes de empezar el gobierno. Y hay un estudio de la Carnegie Institution, un centro académico muy respetado de Washington, que dice hay 4 señales que tienen que ser claves para saber si Trump va a avanzar hacia el autoritarismo, y que son, primero, el uso indebido de las instituciones del Estado contra sus adversarios políticos; segundo, el uso indebido de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos; tercero, la creación de obstáculos a la sociedad civil, incluyendo la libertad de expresión; y cuarto, la acción en contra de las instituciones que busquen limitar o controlar su poder. Y la verdad es que si uno mira lo que hizo Trump durante su primer periodo y los nombramientos que ha hecho, no hay ninguna de estas 4 líneas que no haya intentado realizar, al menos intentado. Y mira, eso por cierto, hace que haya grandes preocupaciones a este respecto, ¿no? Pero más que las amenazas de poner gente ante el pelotón de fusilamiento, las amenazas de enviar periodistas mujeres a la cárcel para que tuvieran temor de ser violadas y pudieran decir cuáles serían sus fuentes de información, todas esas cosas que Donald Trump ha dicho. La verdad es que tampoco podemos decir que en eso hizo mucho durante el primer periodo, ¿no? Porque dijo que la gente gritaba enciérrenla cuando hablaban de Hillary Clinton, pero nunca se le ocurrió empezar a encerrarla. Había prometido cerrar las cadenas de televisión y no pudo cerrar ninguna. Prometió intervenir la Comisión Federal de Comunicaciones con el tema diciendo que él tenía ahora las licencias para las comunicaciones, y tampoco lo ha hecho. Entonces, la verdad es que todavía es muy difícil llegar a saber hasta qué punto llega. A mi juicio, lo más grave, y aquí cierro esta primera parte, lo más grave son sus actuaciones durante el 6 de julio del año, 6 de enero, de cuando iba a dejar la presidencia, en que él efectivamente llamó varias veces a jefes militares para mover las tropas a la calle. Y eso sería ni más ni menos que violar una ley que es de 1878 y que fue la que cerró definitivamente el periodo de Guerra Fría. Yo no dije Guerra Fría, de Guerra Civil, el periodo de la Guerra Civil. Cuando la ley, la famosa Posse Comitatus Act, prohíbe a la mayor parte de los cuerpos uniformados, inclusive la Guardia Nacional, cuando actuar, a ejercer atribuciones propias de las fuerzas de orden pública, excepto que las autorice expresamente con la Constitución y el Congreso. Y eso sí que sería un cambio fuerte, porque lo que intentó hacer Trump fue sacar al ejército a la calle hacia día del asalto al Congreso, y sería, yo diría, lo más grave que podría ocurrir. A la gente le preocupan otras cosas, por cierto, ¿no? A la gente que no es trampista le preocupan los gritos de 3, 3, 3, 3, 3, 3, con que Trump recuerda que Franklin Delano Roosevelt fue elegido 4 veces presidente de Estados Unidos, y como que apunta a modificar la Constitución para una tercera elección, cosa que sería prácticamente imposible con los votos de ahora. Pero ese es el nivel con el cual Donald Trump interpreta el poderoso mandato que se le ha dado por parte del pueblo de Estados Unidos. Ahora, la gran incertidumbre, sin embargo, la que tiene que preocuparnos a nosotros hoy día aquí, es cuál es su política exterior. Yo diría que no han cambiado mucho las líneas de su pensamiento, vamos a referirnos a algunas de ellas después, pero creo que es importante iniciar esto por saber dónde se para Donald Trump en materia de política exterior. Y la verdad es que Donald Trump se para en un lugar que en algún momento eso se va a explicar en la exposición celada del aislacionismo,
Y hoy día es más bien el aislacionismo, pero por contra del universalismo, por el internacionalismo de los gobiernos que han existido hasta ahora. ¿En qué consiste esta dicotomía que viene de la fundación de la nación americana? Esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a todo el periodo de Guerra Fría y a todo el periodo de hegemonía norteamericana entre la guerra de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Guerra Fría, que se nos olvida que hay un poderoso movimiento en Estados Unidos que es completamente reacio o absolutamente reacio a formar alianzas políticas, a formar muchas alianzas políticas y de alguna manera a buscar en el exterior aquello que de alguna manera legitime al sistema norteamericano. El sistema norteamericano se legitima por sí mismo. Y aquí a mí me gustaría recordar a uno de los próceres de la Guerra Fría, por cierto, que es, tengo la cita por acá y la estoy buscando, que es George Kennan. Todos conocemos a George Kennan, según Kissinger, el hombre más importante en la política exterior norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando George Kennan dice que en realidad la política exterior, no busco la cita, la política exterior no existe en cuanto tal. La política exterior dice existe para que podamos tener política interior, para que nuestro país pueda hacer lo que quiere ser y no lo que le imponen desde fuera. Es decir, este es un grupo, ahora, por cierto, decía, esto no es aislacionismo, en el sentido que hoy día pensar que Estados Unidos se puede aislar, no cabe ninguna duda que sería bastante imposible, bastante absurdo, sino más bien que lejos de querer construir un orden mundial que sea de alguna manera armonioso, que les guste a todos, lo que tiene que hacer el mundo, el sistema de política exterior, es asegurar que Estados Unidos no es amenazado en lo que esa nación quiere ser. Este debate empezó, para contarles, empezó hace ya muchos años. Todo esto está siempre muy mediatizado por la situación histórica, cuando el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, cuando el que iba a ser presidente, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, argumentó que era necesario ir en auxilio de la Revolución Francesa y que Estados Unidos debía combatir junto con Francia, con la Francia revolucionaria. Y el que era el segundo presidente, John Adams, hay una hermosa teleserie sobre él que es realmente fantástica, la recomiendo, dijo que Estados Unidos no tenía por qué meterse en los conflictos de otros países. Estamos hablando todavía de unos Estados Unidos, fíjense ustedes, que era el de las 13 colonias, ¿no? Imagínense cómo sería después. Y por lo consiguiente no tenía que aislarse, digamos que aliarse con ningún país del mundo, y si hacía alianzas, las hacía de conveniencia por periodos, pero en ningún caso tener alianzas de manera permanente o estable. Y esa fue la política que reinó en los Estados Unidos durante muchos años, durante todo el siglo XIX, desde luego, en que emprendía sus aventuras, las aventuras externas solo, que nunca buscó alianzas con nadie, que se refugió en la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe no convertía a Estados Unidos en el aliado de América, de las recientes naciones latinoamericanas, lo convertía en protector de las nuevas naciones norteamericanas, por ejemplo, como correspondía a esa doctrina. Eso duró hasta el fin de la hasta la Primera Guerra Mundial, primero, incolumemente, no había discusión. Por el contrario, algunos recuerdan el Destino Manifiesto, aquellos que dicen que Estados Unidos no va a decaer porque por eso es una democracia liberal, no es un imperio o algo por el estilo. Los que plantean la necesidad de un orden de un crecimiento de la Armada norteamericana, los que justifican plenamente toda la apropiación de los territorios del oeste, pero siempre sobre la base de que Estados Unidos se bate por sí solo. No tiene por qué andar formando alianzas, formando agrupaciones, etc. No olvidemos que, sin embargo, Woodrow Wilson consiguió llevar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, al final, y ganando la guerra lanzó la Sociedad de las Naciones, y por lo tanto había ya internacionalistas importantes en Estados Unidos y estaban fundamentalmente entre los demócratas. Los republicanos siempre han tendido a ser más aislacionistas. Y sin embargo,
el gran triunfo de Woodrow Wilson, que no fue la guerra, sino que fue la Sociedad de las Naciones, fue rechazado por el Congreso de Estados Unidos. No hubo votos para la Sociedad de las Naciones, porque todavía había muchos que insistían en esto de que no se podía entrar en ese tipo de alianzas. Incluso al comenzar la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial no la comenzó Estados Unidos. Roosevelt, por cierto, un internacionalista, no quería, sí quería de alguna manera involucrar a Estados Unidos en la guerra, pero sabía que no tenía votos ni mayoría a hacerlo. Si los votos se los dieron los japoneses cuando atacaron Pearl Harbor, y acto seguido se aliaron con el eje de Hitler, ¿no? Y por lo tanto Estados Unidos entró a regañadientes al internacionalismo y sin querer. Pero triunfó en la guerra. Y en la guerra consiguió, ni más ni menos que por supuesto un lugar hegemónico que no es una pura hegemonía militar o económica. Es cierto que Estados Unidos tenía las mayores armas, es cierto también que tenía la mitad de la producción industrial del mundo, pero tenía una enorme legitimidad política, por ser como la democracia ideal que había conseguido derrotar a la vez al nazismo y se enfrentaba con el comunismo. Y por lo tanto, este es el gran periodo del internacionalista, que en sus distintas modalidades y ya con componentes demócratas, es interesante que el general Eisenhower, primer presidente de Estados Unidos, posterior a Truman, por cierto, ya Roosevelt, le ofrecieron la presidencia a ambos partidos, porque creían que era una forma de aliar, de fundar el internacionalismo de distintas maneras. Y los años que están tan retratados por algún autor que escribió un libro, se me van a veces los nombres, llamado Presentes en la Creación, que es la creación de un sistema internacional, que empezó con Bretton Woods y después siguió con Naciones Unidas y con los organismos internacionales también, porque incluso la OEA, que era más antigua, fue cambiada un poco de rostro para adecuarse al nuevo sistema. Por lo tanto, ahora Estados Unidos, durante muchos años, reinaría sobre un sistema regulado y creado, por cierto, en su beneficio, pero en un orden internacional. El tema del orden internacional pasó a ser en ese momento un asunto tremendo, difícil. Bueno, el orden internacional vio su primera prueba con el macartismo. Porque es aquí que se habían creado las Naciones Unidas, es aquí que Estados Unidos tenía hegemonía mundial, según conocían todos, tenía la mayor economía mundial, tenía una cantidad de otras cosas, y de pronto la Unión Soviética primero hizo estallar una bomba atómica y luego mandó un hombre al espacio. Entonces, si esto era como se justificaba de alguna manera el internacionalismo, la nación que de alguna manera iba a crear un orden internacional a su imagen y semejanza, se iba a perpetuar en la conducción del sistema internacional. Si nosotros somos los buenos, por así decirlo, ¿por qué están ganando los malos? Y ese yo diría que es el primer signo un signo medio raro, ¿no? El primer signo de aislacionismo que vuelve a surgir con Joseph McCarthy, con el senador McCarthy, el famoso McCarthyismo. Porque la respuesta de McCarthy es muy simple. Si nosotros perdemos y ellos ganan, es porque el enemigo está entre nosotros. Y eso desató la persecución McCarthy. Yo diría que si ustedes miran algunas de las cosas que hace Donald Trump, esto se parece bastante, ¿no? Claro, pero más matizado, si se quiere, se parece, pero de alguna manera tiene un cierto parecido. Pero el macartismo duró poco, la Guerra Fría siguió su curso, Estados Unidos forjó todas sus alianzas, había creado ya desde tiempo, la primera gran alianza, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que hasta el día de hoy subsiste, y ahí se encuentran hoy día todavía en plena vigencia el diseño que se forjó. Plena vigencia en el sentido que existen los organismos, pero no existe la voluntad. Porque si Donald Trump es algo, él no es un internacionalista. Trump y sus aliados siempre hablan de antes hablaban de los internacionalistas, pero hoy día como el mundo es uno solo, hablan de los globalistas o los universalistas, con un enorme desprecio para los globalistas y los universalistas,
y plantean con mucha fuerza y de manera muy clara la necesidad de volver a reivindicar la idea de que la política exterior es solamente para los fines de la política interna. Todas estas cosas, por cierto, tienen sus matices, porque cuando uno entra al gobierno, ya Estados Unidos tiene algunos enemigos, tiene alguien con quien quiere pelearse, etcétera, etcétera, pero no cabe ninguna duda que la postura de Donald Trump eso lo ha demostrado con la OTAN más que con nadie. Con nadie lo ha mostrado más que con la OTAN. De decir, mire, si ustedes quieren que yo trabaje con ustedes, voy a trabajar con ustedes. Pero ustedes tienen que poner los recursos, porque yo del tema europeo a mí francamente no me importa mucho. No olvidemos que la doctrina Monroe nació en contra precisamente del involucramiento en Europa, ¿no? Entonces yo creo que es importante señalar que aquí lo que se produce no es una cosa como que se produjo ya en el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? Y se va a prolongar ahora con más fuerza hasta ahora. Y lo principal yo diría que es esto, lo principal es unas tendencias que se pueden llamar entre comillas aislacionistas o si quiere anti-universalistas, que no les importa. O sea, con la mejor comparación es con lo que pasó cuando Estados Unidos, después del fin de la Guerra Fría, nuevamente volvió a imperar sobre el sistema internacional e impuso una serie de cosas que a nosotros nos gustan, se nos parecen bien. Derechos humanos, medio ambiente, combate a la pobreza, objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, esas cosas al nuevo presidente de Estados Unidos no le importan en absoluto. No estoy diciendo lo que dicen otros que es amigo de los tiranos, no por el estilo. No es ese el punto. Finalmente la inspiración del trumpismo es sobre todo esa. La de decir, mire, nosotros como nación somos una sola nación, tenemos que defendernos de cualquier riesgo externo, pero no tenemos que defendernos de cualquier riesgo externo para tenemos que defendernos de cualquier riesgo externo porque queremos hacer lo que nosotros queremos dentro de Estados Unidos. Y lo que nos es adverso es aquello que nos impide hacer lo que queremos hacer dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, esto no es una cosa reciente, es una tendencia que ha existido durante muchos años en los Estados Unidos y que se vio solamente modificada claramente, o sea, más bien sepultada durante todo el periodo de Guerra Fría y en la construcción del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial que tenía su fuerza, digamos, su fuerza fundamentalmente de la capacidad económica, la capacidad militar y también la hegemonía política, la admiración por el sistema norteamericano, cosas que en su conjunto fueron variando a lo largo del periodo de Guerra Fría. Esto creo que es importante, que me podría llevar, ya estoy, no sé cuántas yo voy hablando, me podría llevar a una cierta análisis de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, que ciertamente también preocupa mucho a los norteamericanos y a Donald Trump, y posteriormente cómo están las relaciones hemisféricas, si es que alcanzo. La verdad es que y creo que es interesante recordar una cierta frase de un muy importante politólogo norteamericano, Fareed Zakaria, principal comentarista de la televisión norteamericana hoy día en temas de política exterior, que dijo hace pocos días atrás en su comentario semanal, hace algunas 2 o 3 semanas atrás, dijo, estamos ahora en el momento internacional más peligroso desde el fin de la Guerra Fría. Fareed Zakaria no es un alarmista, para ser claro. Yo diría que más bien uno siempre examina las cosas de una manera muy como con todos los datos en contra, ¿no? No es un alarmista, no es que sea adicto a este tipo de frases, pero está ocurriendo esto en el mismo momento en que lo decía, o sea, esa semana. Se había producido, habían ocurrido eventos nuevos en la guerra en Gaza, en la invasión israelí del Líbano acaba de ocurrir,
las maniobras militares iniciadas por China en la isla de Taiwán, avanzadas las tropas rusas en el Donbass, en Ucrania, y había un intento de Israel de expulsar a las fuerzas de paz de la OEA, de la ONU, del territorio israelí y también de Gaza, ¿no? Y al mismo tiempo, el primer ministro Netanyahu declaraba persona no grata al secretario general de la ONU y el líder norcoreano amenazaba a Corea del Sur, y no solamente eso, sino que se sabía que iba a enviar tropas a la zona de Kursk a pelear en territorio ruso en contra de los invasores ucranianos, que entre paréntesis se estaban retirando en otras partes, entonces no es que la guerra haya progresado, no. Pero tenemos ciertamente un problema tremendamente grave en el mundo, que además se agrava por el hecho de que en todas partes aumenta la destrucción, la muerte, también las muertes de cada vez mayor de personas inocentes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial ya se produjo eso de plano, en las guerras mueren más inocentes que soldados que están en la batalla, ¿no? Pero esto realmente ha sido un caso bastante fuerte, bastante exagerado, si se quiere. Pero la guerra de Ucrania ya se acerca a los 3 años. Se combate en Kursk, al interior de Rusia. El conflicto palestino ya es un conflicto regional. O sea, los países que de alguna manera buscaron algún entendimiento indirecto con Estados Unidos, los países que realmente manejan la política medio oriental, que son Egipto y de Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos, como una especie de pieza fundamental de ellos, han retrocedido ya porque no pueden justificar ante su población hacer algún avance respecto a Israel. El señor de Corea del Norte, que tenía, pues, Kim Il-sung, el gran líder de América del Norte, dijo hace muchos años, como principio de la existencia de la nación de Corea del Norte, que era el objetivo de Corea del Norte era unificar a Corea. Hoy día Kim Jong-un dice que el objetivo de la nación de Corea del Norte es derrotar a Corea del Sur. O sea, no habla ya de la unificación, habla ya de protegerse de estos enemigos. Entonces, en todas partes del mundo hay una situación de conflicto cada vez más candente. Y el tema es cómo se va a pegar en esto Donald Trump, qué es lo que va a hacer al respecto. Recordemos cuáles son sus principios fundamentales. Y yo creo que él va a intentar ejercer esos principios fundamentales con algunas concesiones, probablemente. La principal concesión, creo yo, es que realmente a un anti-universalista, a un aislacionista, no le importaría demasiado Venezuela o Cuba. Pero es aquí que Trump nombra secretario de Estado a un nativo de Cuba, que realmente ha hecho gran parte de su política, Marco Rubio, criticando al régimen de Venezuela y al régimen de Cuba. Por lo tanto, en eso probablemente vaya a haber alguna acción especial, más bien conducida por el secretario de Estado, porque yo en lo personal pienso que el tener que derrotar a un país de América del Sur no es francamente lo más importante para Donald Trump. No ha sido nunca. Y entonces en eso probablemente Trump mantenga una cierta política, voy a referirme a ella después, bastante selectiva respecto a América Latina. Pero las alianzas van a ir matizándose. Ya la OTAN está claramente notificada de que si quiere mantener las tropas, si quiere mantener los recursos de Estados Unidos va a poner exactamente lo que le toca poner. No va a poner grandes cantidades de dinero ni ninguna cosa por el estilo, va a poner lo que le toca poner. Lo que le toca poner es bastante menos que lo que pone hoy día. Naciones Unidas se pueden dar por notificadas de lo mismo. Y se requiere, por cierto, ya se empieza a hablar de salirse una vez más de los acuerdos de París, o no costearlos. O sea, Estados Unidos ya no está dispuesto a poner, para decirlo en términos simples, ya no está dispuesto a poner 1/3 del costo de las Naciones Unidas, sino que está dispuesto a poner exactamente, va a estar dispuesto a poner exactamente lo que le corresponde, dividiendo cuotas entre los 193 países miembros de las Naciones Unidas. De poco a poco, esto no es una cosa obsesiva, ciertamente van a existir resistencias internas,
ya de hecho tuvo que renunciar el designado secretario de Justicia, el que se iba a hacer cargo del Departamento de Justicia. Ahora, la audacia de Trump llega hasta el punto de pretender nombrar a su abogado personal en el Departamento de Justicia, donde tiene pleno acceso a todas las causas que se siguen en contra de él. Pero eso no resultó, porque fue exagerado. Por eso digo, paulatinamente ese va a ser el camino. No tanto a lo tal. Hasta el hecho que, de hecho, cuando el presidente Biden recién realizó la, a mi juicio, irresponsable maniobra de autorizar a los ucranianos a usar misiles norteamericanos para atacar a territorio ruso, y olvidándose probablemente que, como se dice en inglés, dos pueden jugar a lo mismo, ¿no? Todos podemos jugar igual. Entonces, pero a eso la reacción de la familia Trump fue muy, muy fuerte. El hijo de Trump dijo que lo trató de temerario, dijo que realmente este hombre había tratado de crear la guerra donde su padre quería crear la paz. Yo creo que Trump va a terminar por forzar un acuerdo en Ucrania que va a significar un costo territorial relativamente importante para la nación ucraniana y sobre todo impedir que Ucrania entre a la OTAN. Ahora, el tema más complejo, sin embargo, es el del Medio Oriente, porque Trump o sea, nadie preguntó durante toda la campaña qué pensaba Trump sobre Netanyahu, porque todo el mundo sabía que él ve a Netanyahu como su amigo, como el hombre que realmente, al cual los acuerdos de Abraham suscritos durante el periodo anterior, que fueron suscritos por países como Marruecos, como los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y contemplados con algún grado de gusto, de satisfacción, por Arabia Saudita y Egipto. Eso no, esos acuerdos difícilmente se podrían suscribir ahora. Entonces él se está enfrentando con una situación bastante compleja, probablemente demorará bastante, pero va a mantener un apoyo militar a Israel sin ninguna duda, claramente, porque él siente que este es algo que quedó pendiente de la vez anterior. Ahora, hasta el punto que el secretario, el embajador, el señor Huckabee, nombrado por Estados Unidos, el que anunció como embajador en Israel, es recordado por la frase "There is no such thing as a Palestinian". No existe tal cosa como un palestino. O sea, todavía piensa en esta idea de que los palestinos deberían vivir en Jordania y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es peor que Netanyahu, desde luego. Y por lo tanto, realmente la situación de Gaza se va a mantener probablemente por algún tiempo mayor, sin controles a lo que Netanyahu esté haciendo allí. Pero yo creo que el tema principal aquí que más preocupa es aquello por lo cual realmente, porque forma parte de la política de Trump en general, ¿no? El tema se llama China. O sea, esta decisión de Trump, o decisión propuesta de Trump, de aplicar un 10% de arancel parejo a todos los bienes procedentes del extranjero y un 60% adicional a China, no cabe ninguna duda que es realmente una idea muy aventurada, porque ciertamente los precios en Estados Unidos aumentarían sustantivamente, incluso los precios de los productos producidos en Estados Unidos, ¿no? Y tendría en contra a todo el mundo empresarial, pero es importante recordar que está en eso, porque eso muestra cuál es el nivel de animadversión y de preocupación que Trump siente con China. Ahora, porque esto naturalmente, para decir, no olvidemos que China es el gran competidor de Estados Unidos en todo lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial. Yo no sé en cuál vamos ya, ¿no? Pero no cabe duda que el país que de alguna manera en este mundo en cambio en que vivimos, un mundo de inventos y en que cada día se inventan más cosas nuevas, hay más cosas distintas, un mundo que sea en el cual además que es disruptivo respecto de nuestras propias vidas. Nosotros
hace 30 años atrás no conocíamos un computador y hoy día andamos con un computador en el bolsillo, pues, y los que pueden andar con dos nomás, dos computadores. Muchas veces no saben usarlos más que como teléfono, pero el mundo está lleno de artefactos digitales los cambios también se proyectan a otras áreas que van más allá del mundo puramente digital. Entonces, esa gran competencia yo creo que Donald Trump la tiene perfectamente clara y por lo tanto el principal rival de Estados Unidos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista hegemónico militar, desde el punto de vista de la revolución científica, que es lo que a mi juicio mueve los cambios de era en el mundo. Eso va a ser un tema muy central. Y la lucha de Trump con China va a ser sin cuartel. No va a haber violencia. Yo quiero decirlo con toda franqueza, yo creo que Trump es menos propenso al uso de la fuerza norteamericana en el exterior porque sabe que es algo que sus electores no quieren. Por tanto, no tengo temor de que arme nuevas guerras. Por el contrario, creo que va a tratar de reducir algunas de las guerras que hay. Pero no cabe duda que la confrontación con China va a continuar con todo. Dicho ya voy terminando, por favor, que no se preocupen. Eso significa para América Latina una línea bien clara. Miren, cuando yo llegué a la Organización de Estados Americanos, 3 días después me entrevisté con el presidente Bush. El presidente Bush estaba rodeado de varios de sus colaboradores. A mí me habían advertido que fuera solo y había ido solo. Y el mensaje fue clarísimo. El mensaje fue decir, mire, secretario Insulza, nosotros tenemos muchos problemas en el mundo y no queremos problemas en América Latina. Eso revelaba, por un lado, una secundarización de América Latina, ¿no? Esta ya no era la América Latina de 5 años antes, uno de 10 años antes, que había convocado a la Cumbre de las Américas para tener acuerdo de libre comercio, Carta Democrática Interamericana, el fin de la agenda de libre comercio, provocada en la cuarta cumbre de Mar del Plata, había secundarizado la relación con América Latina. Esa era la realidad. Y la verdad es que, por lo tanto, la gran tarea que se asumió ya durante el periodo de Bush, asumió un gran diplomático norteamericano llamado Tom Shannon, subsecretario de Estado secretario para asuntos de periférico y luego embajador en Brasil, era no más problemas. Con América ya tenemos problemas en el mundo entero, eso fue textual. Tenemos problemas en el mundo entero y por lo tanto no tengamos problemas en América Latina. Y esa política la va a seguir, yo creo, Donald Trump en todo lo que pueda. Pero el problema es que China está metido ahí, pues. O sea, una cosa es que América Latina sea más bien secundaria, no queremos problemas con América Latina, y otra cosa es que empecemos por Chile, Argentina, Brasil, y profundamente Perú, ni hablar Perú, tienen más comercio con China que con ningún otro país del mundo. Estados Unidos ya no es el principal socio comercial de América Latina, es China. Y eso ciertamente puede provocar problemas y sobresaltos bastante grandes. ¿Los ha provocado en la política de Chile? Sí, los ha provocado. Y la magia de nuestra política exterior para todo lo que se habla es que tenemos que de alguna forma guardar equidistancia. Nosotros hemos hecho nuestro crecimiento y nuestro desarrollo en materia de política exterior sobre la base de 4 grandes mercados, si se quiere. Son América del Sur, América del Norte, Europa, con la cual acabamos de suscribir un nuevo trato, y el Asia-Pacífico. Es difícil y complicada para una diplomacia como la nuestra mantenerse en equilibrio entre esos 4. Pero ahí radica la fuerza de nuestra política exterior. Y la de otros países también, ¿eh? Pero a otros países empiezan a ser un poquito más entusiastas respecto de abanderizarse en esta nueva guerra, como Perú, como Argentina y Perú. Perú tiene un gran problema. Perú acaba de terminar de construir un puerto. No es un puerto peruano, no es un puerto peruano construido por los chinos, es un puerto chino en el territorio de Perú.
Por lo tanto, esos conflictos van a llegar acá y nosotros tenemos que examinarlos con mucha mayor claridad en nuestra política. Queridos amigos, creo que hablé demasiado largo ya, entonces no sé si quieren empezar la conversación ahora. Gracias, senador. Y yo creo que vamos a invitar a los que están participando que escriban en el chat las consultas que puedan tener o comentarios para el senador, que, para poder nosotros continuar y desde luego agradecer tan impactante y tan sólida presentación sobre lo que estamos viviendo hoy día. Y pareciera que con los dichos de Farid Zakaria, no sé si finalmente usted, senador, le encuentra razón o no a los dichos de Farid Zakaria después de todo el panorama global que nos ha presentado, digamos. Y si se puede hacer alguna predicción de cómo pueden evolucionar los acontecimientos. Bueno, Y si es justificado o no la preocupación de América Latina, de México, por ejemplo, que tiene un verdadero preocupación muy severa de las medidas que pueda tomar Trump con los aranceles. ¿Y cómo es el tema con Argentina? En qué medida práctica puede traducirse quizás esta alianza, esta visita del presidente Milei a Argentina, que fue recibido con bombo y platillo en la residencia de Mar-a-Lago, con un gesto y la presentación de Elon Musk, también su rol en este rol sería, si tiene algún comentario en eso, sería eh, no. interesante escucharlo, senador. A ver, mira, en medio es algo difícil saber todas estas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que en este momento evita fundamentalmente una globalización del conflicto es precisamente la autonomía e independencia de la mayor parte de las naciones asiáticas. Y aquí incluye a la India también. O sea, para ser bien franco, todos los países de Asia tienen estupendas relaciones con China, pero no podríamos decir que ninguno de ellos sea aliado de China. Ahí existen fenómenos, por cierto, la parte angloparlante de Australia y Nueva Zelanda, que eso se pasó. Australia, por ejemplo, educa una cantidad enorme de jóvenes chinos. O sea, no están separados de China, comercia todo con China. Nueva Zelanda tiene como cliente China, pero al mismo tiempo tiene un grado de separación muy grande. Desde aquí están los países de ASEAN, que la tienen por su cuenta, y después está el otro gran mundo, el otro gran mundo dentro del mundo, que es la India, que ya tiene más población en su territorio que la que tiene la República Popular China. Y va a seguir creciendo porque no tiene las políticas de control de la natalidad que China tuvo en su momento, ¿no? Ahora, la verdad es que yo por lo tanto creo que el Asia va a permanecer bastante más unificada en lo económico. Ustedes saben que la APEC, de la cual hoy día ya forma parte de todos los grandes países, todos los países asiáticos, seamos claros, ¿no? Bueno, salvo Birmania o algún otro que quedará por ahí. Pero ellos en realidad, al final, en lo económico se entienden. Una economía de mercado bastante sólida, con algún grado de intervención estatal importante, pero sobre todo sin ninguna disposición. Pero me faltó decir Japón, ¿no? Que ciertamente es otra de las potencias centrales. Ninguno de ellos tenía, es decir, por mucho que la ruta y la ruta de la seda y todo lo demás se planteen, eso no ha parecido modificar la actitud fieramente independentista, o si se quiere, regionalista de los países de Asia. Por lo tanto, para la otra Guerra Fría, Estados Unidos, es decir, China no tendría espaldas, porque tenía los dos miembros de la anterior Guerra Fría rodeados por países que les eran afines por buena o por mala voluntad, a lo mismo. En cambio, en Europa sí, efectivamente, algo dijo hace unos días atrás un profesor del cual estábamos hablando, no, perdón, un francés, ¿no? que dijo, la diferencia entre América Latina y Europa es que ustedes bien preocupados de que Estados Unidos los quiera conquistar.
los europeos hubieran preocupado que Estados Unidos no los quiera conquistar, pues. O sea, la Unión Europea es una opción bastante clara, por decir, manteniendo su política en materia de derechos humanos, decir, por las opciones que plantea Estados Unidos antes de la llegada de Trump. Pero que su aliado a Estados Unidos no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, mi confianza fundamentalmente va, bueno, va en ese sentido en los temas de creación de una nueva Guerra Fría, va en la dirección de un nuevo alineamiento del Asia en este plan. Respecto de México, hay que tratar lo distinto de América Latina. A México, por ciertamente, con México, la exigencia de Trump no es que no mande migrantes, es que no deje pasar migrantes, que es distinto. En los últimos años no hay una gran migración mexicana hacia Estados Unidos. Ya estaban ahí, ya son parte de los 63 millones de latinos que viven en Estados Unidos, 63 millones, de los cuales unos 50 millones son un poquito menos, 45 millones son de origen mexicano. El problema es más bien la hemorragia de migrantes desde Venezuela, desde Colombia, desde Centroamérica y todo lo demás hacia Estados Unidos. La búsqueda, como se dice, del país ideal, ¿no? El sueño americano. Y eso es lo que Trump quiere exigirle a México que haga. Ya lo exigió, ya lo hizo en el gobierno anterior y lo va a seguir haciendo ahora. Tiene otros asuntos con ellos, como la droga, mucha preocupación con el fentanilo, como el tema también del crimen organizado, etcétera. Pero yo creo que el comercio se defiende solo. Por lo tanto, Estados Unidos difícilmente va a imponer las tarifas que dice a México, sino que más bien le va a poner obligaciones desde el punto de vista político, sobre todo en el plano migratorio y las drogas, y probablemente no va a tener una relación bastante más cercana que lo que va a tener con el resto de América Latina, todo el resto de América Latina. En cuanto a algunos países de América del Sur, claro, Trump recibe a Milei en Mar-a-Lago, lo que se quiera, y seguramente va a decir cosas muy bonitas sobre él, que no va a decir sobre Boris o sobre Lula, pero no creo realmente que que estén en las prioridades, a menos que se acerquen demasiado a China. A menos que se acerquen demasiado a China. Perfecto. Muchas gracias, Albert. Sí, bueno, tenemos algunas preguntas que ha hecho el público. Nuestra estudiante egresada de nuestra universidad, la señora Clemencia, pregunta, y también lo preguntan otras personas, don Diego Olivares también, respecto de los tratados de libre comercio. El nuevo presidente de Estados Unidos se anunció proteger el trabajo y la economía de los estadounidenses. En este contexto, ¿podría desconocer los tratados de libre comercio actualmente vigentes con el resto de los países y puntualmente con Chile? ¿Sería esta medida el inicio de el inicio de la política de dejar de estar en un mundo globalizado y libre? Esa es una pregunta que complementa también Diego Olivares, ¿no es cierto?, que pregunta lo mismo o pide un pronunciamiento sobre el tema. ¿Qué papel juega el universalismo en la política exterior? Una pregunta también de Clemencia. Y por último, ¿cómo se relaciona el aislacionismo con la política exterior de Trump? ¿Ah? Ahí hay algunas inquietudes puntuales, vamos a ir tomando nota de otras. Bueno, ¿tomo esta primero o me va a pasar? Sí, vamos con esas primero. Bueno, primero que nada, yo creo que a Trump no le gustan los acuerdos de libre comercio. Está claro. Porque cree que en realidad ponen condiciones para ambas direcciones y que las condiciones que le pone a los aliados, a los asociados, se las podría poner sobre la base de la primacía norteamericana, ¿no? Pero yo creo que no, y por lo tanto algunos acuerdos pueden tener algunas dificultades. Por ejemplo, yo creo que las dificultades que está teniendo México ahora, en este momento, por la dictación, esta decisión mexicana de cerrar, de elegir a los jueces, ¿no? La elección de jueces y todo ese tipo de cosas,
y alguna otra serie de problemas que se han creado, han hecho que Estados Unidos adopte una actitud bastante agresiva respecto de la política mexicana. Ahora, ¿puede eso repercutir en los acuerdos comerciales? Difícil. O sea, cuando uno mira lo que se produce ahí, claro, si uno mira lo que pasaría con los estados mexicanos, con Sonora, con Chihuahua, con California, etcétera, y todas las piezas de automóviles que mandan las empresas mexicanas hacia Estados Unidos, esa es una forma de mirar las cosas, pero también son las empresas norteamericanas que están recibiendo las piezas y que también verían bastante paralizada su economía. O sea, no es que el problema de la postura de Trump no es que Estados Unidos esté exportando, que México esté exportando autos. Lo mismo vale para China, entre paréntesis. O sea, que China o Estados Unidos y otros, o México, o China o México u otros le estén exportando autos a Estados Unidos. El problema es que China, México y otros le están exportando pedazos de autos a Estados Unidos para los cuales que se juntan con otros pedazos norteamericanos. Y eso no es muy fácil ni de cambiar, y tampoco no parece ser muy conveniente desde el punto de vista económico. Ahora hay bastante preocupación, por cierto, por lo que Trump puede hacer, porque todos sabemos que Trump, como digo yo, se las trae bastante y cree mucho en estas cosas que dicen sus discursos. Los discursos son exagerados a veces, ¿no? Pero el fondo del discurso ciertamente tiene una cierta continuidad cuando el señor pasa a ser presidente. Así que yo creo que eso va a ser un momento bastante difícil, sobre todo para el internacional, para la globalización es un momento delicado, complejo, porque se van a empezar a buscar clientes en otras partes, y Estados Unidos, si Estados Unidos pretende aplicar su política, eso podría distorsionar mucho el mercado, el comercio mundial. Ahora, el universalismo es lo que se aplicó, es una frase, en realidad se habla mucho más es decir, en términos académicos, se podría hablar de nacionalismo y internacionalismo, o de aislacionismo y internacionalismo. Pero en realidad el universalismo lo usan la gente de Trump. O sea, la gente, los principales autores de artículos y de esas cosas hablan de esto de una manera muy despectiva. O sea, repito, mira, voy a ver si ahora encuentro la famosa frase de George Kennan que forma el gran corazón de esta política. Pero antes de eso voy a decir que ciertamente los grandes perjudicados es el multilateralismo y las Naciones Unidas. O sea, no cabe duda cuando decía antes, probablemente el problema que tiene el sistema hegemónico que se vivía antes, que Estados Unidos policía una parte importante de los recursos, y los países han empezado a estar acostumbrados a poner poco. Pero no cabe duda que Naciones Unidas enfrenta un gravísimo problema. Si Donald Trump hace valer la mitad de las cosas que ha hecho Naciones Unidas, las pone sobre la mesa. Empezando por la disposición o no de pagar cuotas la magnitud de cuotas que está pagando hoy día Estados Unidos. Ya hizo una baja Trump en su tiempo, era el 33, un tercio más o menos, el 33, un tercio, y ahora llegó hasta el 30. Hoy día Estados Unidos todavía puede costear un 30% de Naciones Unidas, con todos sus organismos, ¿no? Por cierto, algunas más y otras menos. Pero la realidad es que él, digamos, no cree en las Naciones Unidas, no cree en los organismos internacionales. Si siente que pesan sobre Estados Unidos y no le dan ninguna utilidad a Estados Unidos, lo más probable es que los ataque directamente. Ahora, por lo tanto, es un tiempo de aislacionismo, sin ninguna duda. Por los matices que tiene, porque estas cosas nunca pasan completas. Nunca pasan completas. Hay que leer, por ejemplo, un famoso libro de Stanley Hoffman, que se llama Primacía o Orden Global, que lo escribió en los tiempos de Reagan, ¿no? Y ahí hay un artículo, un capítulo estupendo que se llama La receta el curso del doctor Kissinger, en que el argumento es precisamente que muchas de las cosas que se dicen en la teoría, posteriormente aplicarlas en la práctica es muy difícil.
Así que yo creo que va a ser un periodo complicado, difícil, pero creo que el sistema eventualmente podría, creo que el sistema internacional podría salir bastante magullado, pero creo al mismo tiempo que las cosas van a ser más tranquilas de lo que Claro. se augura por algunos por respecto del Trump. Y Tenemos ahora, claro, tenemos una segunda pregunta. No sé si algún otro comentario. no, por favor. Mire, hay una pregunta acá también de nuestro presidente de la Junta Directiva, don Gutenberg Martínez, ¿no? Quien plantea lo siguiente: de su intervención se puede interpretar que respecto a efectos Trump estima que serán no tantos, ¿no? Como lo que usted acaba de plantear, especialmente por los contrapesos de la democracia de Estados Unidos. Y respecto a Putin, donde no existen esos contrapesos, ¿cómo ve esa situación? Una situación, algo de Yo eso creo que usted deliró. Yo creo que Trump cree que Estados Unidos, que Rusia no es una amenaza para Estados Unidos. Y aquí se revela enteramente su entusiasmo. No olvidemos que Trump tenía una buena relación con Putin y tiene una buena relación con los presidentes de Europa Oriental, de Europa Central, que tienen buenas relaciones con Rusia, empezando por Hungría. Por lo tanto, creo yo que él va a tratar de mantener eso. Yo creo que va a ser así como respecto, como alguien dijo interesantemente, respecto de Netanyahu, que él cree que Netanyahu maneja a Biden y por lo tanto él quiere manejar a Netanyahu, pero seguir apoyando a la política del Estado de Israel hoy día. De la misma manera, respecto de Ucrania, yo creo que él va a buscar alguna solución que le dé a Rusia una cierta cantidad de territorio, porque está convencido de que si no hay concesiones territoriales para Rusia no va a funcionar. ¿Cuánto se puede demorar eso? ¿Quién sabe? La gran pregunta aquí, voy a decir otra cosa después también, ¿tienen los europeos la fuerza y la disposición para apoyar a Ucrania sin el apoyo fundamental de Estados Unidos? Porque realmente el que más ha apoyado eso es Estados Unidos. Yo creo que realmente eso es bastante poco posible. Yo creo que Europa no va a estar, no tiene espaldas para enfrentar una crisis con Rusia sola. Ahora, una cosa que es importante decir, ¿eh? A pesar de toda la racionalidad que se ve en la política internacional, hay un famoso libro, estoy tratando de recordar el nombre, siempre se me olvida, de la cantidad de errores que se han cometido en este mundo por un cálculo equivocado respecto a las intenciones del contrario. Y por lo tanto la posibilidad de que de pronto Xi Jinping decida que ha llegado el momento de hacerse de Taiwán, o la posibilidad de que alguien decida que es posible invadir alguna otra parte, otra nación, o gente en América del Sur quiera arreglar antiguas cuentas, esperando que Trump los comprenda. Creo que esos errores pueden cometerse. Por lo tanto, un periodo como el actual es un periodo bastante convulso para la paz mundial. Hoy día tenemos, por lo demás, nosotros siempre cuando hablamos de guerra hablamos de Ucrania, hablamos de Gaza, y se nos olvidan las guerras del Yemen, las guerras del Sudán, la cantidad de conflictos que existen en este mundo, que son muchísimos, y en que no hay quien ponga orden en el nuevo sistema internacional, en el sistema internacional. Y Estados Unidos va a ir dejando eso de lado. O sea, ya la nación de Kagan, la nación indispensable, yo diría que ha dejado de existir para el orden mundial, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hacer un muy breve comentario, senador, como rectora de la universidad, y desde luego manifestarle que la luz que usted nos entrega en su exposición, lo primero es que da hambre de continuar analizando y escuchándolo y compartiendo. Y en ese sentido, quisiera como llevarlo a una mirada distinta que dice relación con el quehacer de las universidades en estas temáticas y desde luego de las universidades en Latinoamérica, porque tal como usted bien dice, no solamente estamos en el momento más peligroso desde la Guerra Fría, ¿no? Sino que además Latinoamérica también está en una situación
bastante compleja respecto de sus políticas exteriores de los distintos países y bueno, en el caso de Chile sabemos que es un tema delicado. Eh, Fíjese que cuando usted no solamente nos dice que es el momento más peligroso desde la Guerra Fría, sino que nos presenta de manera muy preclara esta diferencia entre lo que es el internacionalismo y el aislacionismo como opción de determinados personeros, como es el caso del personaje, ¿no? De Trump, presidente de Estados Unidos, que no es otra cosa, yo al escucharlo veo la tensión entre lo que es la vigencia del individualismo frente a la búsqueda del bien común desde una idea mucho más comunitaria, ¿no? En ese sentido, nosotros como universidad, y quiero decirlo con mucho orgullo, y gracias al trabajo que ha desarrollado nuestro presidente de la Junta Directiva en materia de crear un proyecto que hemos desarrollado ya desde hace más de un año, que es el proyecto de democracia aplicada, es decir, una mirada desde lo académico, pero también mirando lo que va ocurriendo en el mundo en relación a búsquedas en torno a los valores que propician justamente el establecimiento de algo, de una mirada de la democracia, no precisamente desde el individualismo. A mí me impactó la primera frase de su exposición, cuando usted relata que en los electores, o sea, quienes eligieron a este personaje, presidente de Estados Unidos, con todas las características que él tiene y ha ido mostrando en su actuación, en sus declaraciones y en sus decisiones, en donde nos cuenta que mayoritariamente hombres sin haber terminado su educación superior, sin college completo, el 85% fueron los electores de Trump. Se relaciona directamente con el quehacer de las universidades. Son miles de las otras las aristas, pero sin duda a uno la motivan doblemente para seguir trabajando en lo que estamos, particularmente en instituciones de la educación superior muy especiales como es la nuestra. Nuestra universidad está fuertemente abocada a lo que se denominan los estudiantes no tradicionales, es decir, trabajadoras y trabajadores en promedio de edad 37 años que hoy día están siendo formados por nuestra universidad de manera integral, no solamente desde el punto de vista de entregar herramientas profesionalizantes y un buen sustento académico, sino que también formativo y también, desde luego, de manera integral, mirando los desafíos de la humanidad en esta línea de buscar la búsqueda del bien común a través de la colaboración, el diálogo, la interdependencia. Nosotros sentimos que estamos haciendo una tarea importante en ese sentido. Somos distintas a la gran mayoría de las universidades porque más del 75% de nuestros estudiantes son precisamente este segmento que de alguna manera, al contrastar con aquellos que eligieron a un presidente con las características de Trump, yo creo que nos entrega mucho más fuerza para seguir continuar y seguir trabajando en esta línea como nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué le parece a usted o qué opinión o qué sugerencia, qué luz nos podría dar en esta materia? Porque creemos que, claro, está como en el inicio del problema, ¿no? Pero claramente esta es una tarea en la cual no solamente deberíamos continuar, sino que profundizar y ampliar, ¿verdad? Yo creo que en realidad hay una cosa a la cual partimos, ¿no? O sea, de América Latina se encuentra en una situación relativamente difícil hoy día en el nuevo orden mundial, en el nuevo sistema, porque no existe ninguna unidad entre sus países, cada uno va por su cuenta. Y ese cada uno va por su cuenta también tiene que ver con actitudes parecidas, como diciendo, mira, a mí lo que me importa es Brasil, lo que me importa es Argentina, lo que me importa es Chile, no me importan los demás. Yo soy de acá y nosotros vamos a jugar nuestros propios intereses. Se ha perdido muchísimo, muchísimo la solidaridad entre países y eso es producto, ciertamente, de la pérdida muy fundamental de la solidaridad entre los habitantes de esos países. O sea, hoy día nos vanagloriamos mucho, a pesar de la situación económica no muy buena que tenemos, del aumento en nuestra población de los sectores medios. Hay menos pobres, hay menos. Pero esto no es lo mismo que las clases medias que existieron en América Latina ya por los años 40 o 50, que se dedicaban a la construcción de la nación. Estas son más bien clases medias que se dedican a la construcción de su propia
de su propio bienestar y no a desarrollar sus países, ¿no? Yo creo que mientras nosotros no volvamos, no consigamos volver a un espíritu un poquito más, algo más colectivo, en este sentido, y de mayor diálogo y de mayor respeto a determinados principios básicos, ciertamente vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Yo repito, la conducta de nuestras naciones, incluso me eligen estas peleas que se arman de repente medio ridículas entre presidentes. O sea, yo no recuerdo nunca un presidente que se haya peleado con otro presidente cuando no fuera por un asunto que le conveniera a su país, ¿no? Hoy día, ¿cómo es frecuente? Es frecuente. O sea, el señor presidente de México insulta a la presidenta de no sé dónde, el presidente de no sé dónde le contesta al otro, etcétera. Eso revela también un grado de individualismo muy fuerte. O sea, una forma de ser muy, muy absurda, porque al final responde más a tratar de ganarse a los medios de comunicación que a tratar de ganar de estabilidad de su país, ¿no? Entonces creo que una cierta decadencia del sistema político no cae, y de la forma de hacer política naturalmente provoca grandes vacíos en la política de los países. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, ¿eh? Bueno, y lo dejamos comprometido para continuar avanzando en una reflexión que nos permita también hacer un... Con mucho gusto, Marije, muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y han sido muy amables. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Muy agradecido, José Miguel. Chao, Pato, nos vemos, que estés muy bien. Adiós. Chao, Jotocayo, José Miguel también. Muchas gracias, ¿eh? Encantado, senador. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao.